Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Qué hermoso este tiempo y en este día tan especial. Un día de domingo, día de alabanza, de adoración a nuestro Señor. Nos unimos con todo nuestro pensamiento, nuestro amor en toda la iglesia de Torrefuerte. Así que en esta mañana, como decíamos en estos días, que el Señor Jesús había firmado su rostro para ir hacia Jerusalén. Estamos a 2 semanas que ocurre el gran evento de aquella Pascua maravillosa. Pero, ¿qué pasó 2 semanas antes? Él pasa por Betania. Aquí vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 11, el hecho que es, si bien es largo el capítulo, pero vamos a tratar de rescatar esas verdades que este capítulo tiene y encierra. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Dice más adelante que enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús no estaba allí, pero sí le llegó la noticia a él de que Lázaro estaba enfermo, al amigo, la persona a quien más amaba el Señor. Dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es decir, ahí encontramos que la palabra del Señor dice claramente que Jesús amaba a esta familia. Versículo 4 dice: esta enfermedad no es para muerte. Es decir, el Señor reflexiona sobre aquella situación y está un poco describiendo el plan de Dios para la vida de Marta, María y todos los que estaban allí, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, la gloria de Dios se iba a manifestar con poder en aquella aldea de Betania y principalmente en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Dice que el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Claro, los días que él había escuchado la noticia que no llegó a tiempo, pero ya habíamos escuchado que había un plan de Dios que era diferente al plan del hombre. Dice más adelante en el versículo 20, entonces Marta, la hermana de Lázaro, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, 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 si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El Señor en el versículo 23 dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Claro, al escuchar al Señor, porque habría que escucharlo al Señor, ¿no? Decir estas cosas. El Señor dice: tu hermano resucitará, es decir, Jesús. Marta le dijo: ya sé que resucitará. Y Jesús le dice en el versículo 25: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas sabias palabras del Señor comenzaron a golpear el corazón de esta mujer. Y el versículo 26 afirma nuevamente: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la gran pregunta para en este día: ¿crees esto? Se lo dijo a Marta, pero también nos dice a nosotros en este día: ¿creemos esto? ¿Creemos en el gran yo soy de Jesús? ¿O creemos solamente en el Jesús histórico? ¿Y no creemos en aquel que resucitó de los muertos? Pues bien, querido hermano, querido amigo, la palabra del Señor es clara cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La respuesta entonces de Marta era pertinente y debía hacerla. O creía o no creía. A medias no podemos creer. Eso es lo que reclama Dios en siempre, a todos los hombres y en toda la humanidad, a todos los hombres de todo este mundo. No, o sí o no, o muerte o vida, o cielo o infierno. Es así como trata Dios a mi vida, a tu vida, a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos trató de la misma manera, o creo o no creo. No hay grises, no hay escala de grises en medio del Señor, o blanco o negro. Y le dijo: sí, Señor. Marta responde: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 32, estoy leyendo, me estoy adelantando porque ya te digo, el capítulo es muy largo. Entonces María llegó donde estaba Jesús al verle, y fíjese la actitud de esta mujer: se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí,
no habría muerto mi hermano. Es decir, las mismas palabras que su hermana Marta, donde dice, en el versículo 21 dice, Marta había dicho, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es verdad, Jesús amaba a Lázaro. Y la misma palabra o el mismo sentir de María, pero con una gran diferencia, querido amigo, querido hermano, disfrutar la palabra de Dios en esta mañana. La gran diferencia era que Marta se lo dijo como en medio de un reproche, como un reclamo, como un piquete espiritual. Pero María dice que se postró delante del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios más adelante que el Señor entonces se estremeció en espíritu. Realmente quedó estremecido el corazón del Señor. Allí dice que se estremeció en espíritu y se conmovió, una conmoción en el corazón de Jesús. No solamente porque Lázaro había muerto, sino por escuchar a Marta, que había creído que verdaderamente era el Hijo de Dios, y por ver a María postrada delante de él. Y entonces ahí aparece en el escenario la cantidad de personas que estaban allí. Estaban muchísimas personas que se habían acercado a la familia de Marta, María y del buenazo de Lázaro. Lo conocían muy bien a Lázaro. Muchas personas y muchas familias conocían a Lázaro. Por eso se acercaron todos. Y cuando estaban allí cerca, Jesús lloró. El pasaje más corto de la Biblia en el Nuevo Testamento, Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Verdaderamente las lágrimas del Señor no eran lágrimas de desesperanza. No, porque el Señor había dicho al principio, esto es para gloria de Dios. Esta muerte no es para desesperanza, sino es para gloria de Dios. Y querido amigo, escucha bien la palabra de Dios. Muchas veces la muerte que nos rodea no es para desesperarnos, sino para descubrir el plan grandioso de Dios, si es que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 38 que Jesús, profundamente conmovido en esa tremenda conmoción por ver a Lázaro, su gran amigo, y también por acompañar a la familia, dice que se acercó a donde estaba el féretro y era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Fíjate vos este pasaje hermoso. Y el Señor manda la orden, ¿sí? Quiten la piedra. Les toca a ustedes quitar la piedra. Quiten la piedra. Quiten aquellos obstáculos que haya. Y comienza el Señor a trabajar. Entonces, Marta le dice, pero, ¿cómo vamos a quitar la piedra? El versículo 29 dice, Señor, hiere, es decir, ya huele, mal olor, es en una zona de mucho calor, entonces los cuerpos se putrefactaban enseguida, porque ya hace de 4 días. Le reclama a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Marta, María, amigos, Dios quiere manifestar su gloria en medio de esta pandemia terrible, donde muchas familias no tenemos respuestas, donde aún profesionales que estamos orando por ellos, que estamos orando por los científicos, que estamos clamando por ellos porque es nuestra responsabilidad orar para que Dios le dé sabiduría y pueda encontrar el antídoto. Pero mientras esto no suceda, debemos ver que Dios tiene un plan maravilloso porque hoy el mundo está parado. Estamos todos iguales porque no existen más clases sociales. Sí, no existen más las clases sociales, no existe el rico y el pobre, porque a cualquiera le puede ocurrir esto. Entonces, dice el versículo 41, quitaron la piedra, estoy leyendo el 41, estoy en el capítulo 11 de Juan, versículo 41, si te estás enganchando ahora, escucha bien, busca tu Biblia, donde habían puesto al muerto, decir a Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Fíjese que el escenario era grande, para que crean que tú me has enviado. Es decir, querido amigo, nosotros que siempre nos manifestamos, el hombre que siempre está viviendo entre el pasado, el presente y el futuro, en Jesús, el Dios es el Dios de ahora, es el Dios de hoy, como si esto estuviera existiendo hoy.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Tremenda la palabra de Dios. Y la orden del Señor sobre la muerte, sobre la victoria sobre la muerte. Entonces encontramos allí que el que había muerto, versículo 44, salió así, ¿viste? atado, dice, las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Es algo tan típico que en aquella época se usaba, y es también una muestra de aquello que iba a venir después de esas 2 semanas. Y dice la palabra de Dios, desátenlo y déjenlo ir. Es decir, querido hermano, querido amigo, si hay cosas que todavía nos atan, si hay cosas que todavía nos perjudican, hay hábitos ocultos en nuestra vida, Dios quiere darte la gran orden y decirte en tu nombre, no sé cómo te llamarás vos, a lo mejor te llamas igual que yo, Oscar, Martín, Federico, Fernando, Matías, Pedro, Juan, sal fuera, ven afuera, para que se rompan esos lazos de ataduras en nuestras vidas, para quitar aquellas cosas. Dios tiene poder, siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto a buscarlo a Él. Hoy es un día en el que podemos buscarlo al Señor. Hoy es un día en que podemos abrir nuestro corazón. Hoy es un día que decirle al Señor, líbrame de estas presiones en mi vida. Hoy es un día que podemos ser librados de la angustia del alcohol, de la desazón, de la angustia de no tener respuestas, de haber perdido a nuestros seres queridos. Jesús está allí porque quiere manifestar esa gloria maravillosa de Dios en la vida de todos los hombres, más allá de cualquier religión que crea. El epílogo de esto es maravilloso porque en el epílogo está el versículo 45. Todas aquellas personas que fueron a ver y a conocer del buenazo de Lázaro se encontraron con que Lázaro había resucitado de la muerte. ¿Sí? Y también era un simbolismo de aquellos que iban a vivir después 2 semanas más tarde. Dice que el versículo 45, entonces muchos, escucha bien, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en Él. Es decir, el epílogo está relacionado con la gloria de Dios en la vida de todas las personas. Muchos, no dice todos, es verdad, porque no todos creyeron, pero dice sí muchos, y muchos creyeron en Él porque era muy evidente el gran amor de Dios y la gloria de Dios manifestada en la vida de aquella familia y en la vida de todos los judíos que acompañaron al Señor. Quiera Dios que en este tiempo también pidamos al Señor que esa gloria se manifieste en tu familia, en tu hogar, en tus cosas. Vos sos quizás una persona, bueno, con profesión, con oficio, con intelecto elevado, o no, o a lo mejor soy una persona que necesita mucho también de enseñanza de la palabra de Dios, lo que sea, no importa. Las clases sociales, como te dije, bueno, se están viniendo abajo. ¿Por qué? Porque necesitamos del amor de Dios en nuestra vida. Todas las personas realmente necesitan del amor del Señor y Dios se manifiesta con poder siempre y cuando vos y yo creamos en el Señor Jesús. ¿Qué te parece si oramos? Le decimos, Señor Jesús, perdona mis pecados. Le decimos, Señor Jesús, rompe mis vendas, rompe mis ataduras, Señor, sácame de mis sepulcros. Señor Jesús, ayúdame en este tiempo a buscar de Dios. No entiendo mucho de las cosas de Dios, pero sí te necesito. Señor Jesús, ayúdame en este momento para recibirte como Señor y Salvador. Si haces esta oración, yo te puedo asegurar que la gloria de Dios se manifiesta en tu corazón, se manifiesta con poder para salvación a todo aquel que le busca genuinamente de verdad, y como aquella familia saltaron de alegría, y como aquellos judíos quedaron llenos de la gloria del Señor. Dios te bendiga, Dios nos bendice en este tiempo, queridas familias y amigos, hasta la próxima, Dios nos bendiga.